Hola chicos, bueno, como estamos viendo o vamos a resolver ecuaciones diferenciales con ecuaciones exactas, con ese método, vamos a necesitar aprender lo que es la derivación parcial, ¿ok? Entonces, en este caso, imagínate que esto en realidad viene siendo la función XY y es igual a una constante. No puede ser igual a cualquier cosa, a una constante en este caso. Entonces sabemos que la derivada de cualquier constante va a ser 0. Muy bien. Ahora, es importante que cuando nosotros coloquemos la derivada parcial de esa función con respecto a x, acuérdate que esta x es a quien vas a estar modificando con todas esas reglas de la derivación, ¿ok? Y lo que no sea eso será siempre constante, ¿ok? Entonces, cuando tú indicas esto, vamos a colocar la derivada parcial con respecto a x de la función que es x cuadrada menos 5xy más y cúbica. Vamos a ponerlo hasta allí, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de derivar eso con respecto a x? Entonces, analiza. Es con respecto a x, significa que la x es mi variable y todo lo que contenga y, lo que haya en y, eso es una constante. Muy bien. Entonces, checamos. La primera que tenemos que observar es x al cuadrado. Entonces la derivada de x al cuadrado sería 2x. 2x. Cuando llegas al siguiente término, tienes menos 5xy. Pero y es una constante. Entonces la derivada de 5x es 5. Pero como tienes una constante a un lado, es como si eso quedara allí multiplicado con el menos 5, ¿ok? En ese caso me queda menos 5y. En la siguiente, como nada más tengo a la pura y cúbica, significa que es una constante. No importa cómo esté la y, pero como está sola, es una constante, entonces por lo tanto es 0. Entonces mi derivada parcial con respecto a x sería esta respuesta. Si realizamos la derivada parcial con respecto a y, entonces las cosas van a cambiar. Ahora, quien será mi constante es la x. ¿De acuerdo? Entonces, esta x será constante y esta que está aquí es una constante. Entonces, todo es con respecto a y. En ese caso nos quedaría que esto es igual a la derivada de x al cuadrado con respecto a y es 0. La derivada de menos 5xy, sabemos que la derivada de la sola y es 1, donde te queda la constante multiplicando ese 1, que en este caso sería menos 5x. Aquí sería menos 5x. Y luego tienes a la y cúbica, entonces esa sí es variable ahora. Sería más 3 veces y cuadrada. ¿Ok? Entonces, vamos a inventarnos otra función para que ya logres comprender lo que es la derivada parcial. Imagínate que la función que estás trabajando es, por ejemplo, logaritmo natural de x más e a la xy más el coseno de x. Entonces aquí tenemos estas tres funciones, ¿no? Que me representan pues cualquier función f de x, y. Ahora la voy a representar con otra nomenclatura. También la nomenclatura podría ser
f porque es una función y aquí ponerle abajo respecto a quién. Ese es otro tipo de nomenclatura que representa lo que es la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Si sabemos que todo esto es la función. Primero que nada, como es con respecto a x, significa que la x es la variable. ¿Ok? En este caso, la derivada del logaritmo de x sería 1 sobre x. ¿Ok? Y luego por allí tienes e a la xy. Entonces, en este caso, no, aquí sí tienes que ponerte bien listo porque tienes una multiplicación de x por y. Aunque la y en este punto me representa como si fuese una constante. Entonces, por lo tanto, la derivada me quedaría más, sería la misma exponencial, pero que no se te olvide la derivada de su potencia. Entonces la derivada de x es un 1, pero te sobreviviría la y que está multiplicándose. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría y e a la xy. Y luego la derivada del coseno de x, porque si es función del coseno de x, sería menos seno de x. Esa sería la respuesta de la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora vamos a realizar la derivada de f con respecto a y. Entonces, en este caso, tengo logaritmo de x, como no es con respecto a y, viene siendo 0, porque logaritmo de x me representaría una constante. La que sigue sería la misma exponencial, pero no se te olvide por la regla por el producto de su potencia, que en este caso de la derivada, ¿no? Sería x e a la xy. Y luego sigue lo que es el coseno de x. Como es una función de x, representa una constante. Por lo tanto, sería 0. Entonces, esta sería la derivada parcial de la función con respecto a y. Espero te haya quedado claro lo que son las derivadas parciales.